Hola, bienvenidos al taller de las Dorcas. Hoy quiero compartirte algo que el Espíritu Santo ha venido ministrando en mi vida y me he sentido muy edificada con una mujer la cual quizás tú hayas oído muchas veces hablar de ella y hoy te voy a hablar de Ruth. Y el tema de este podcast es labradoras del campo. Pero antes de empezar con el mensaje como tal, quiero que vayas conmigo a la palabra de Ruth capítulo 2 versículo 1 en adelante. Y tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelech, el cual se llamaba Boz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: Te ruego que me dejes ir al campo y recogeré espigas en pos de aquel en cuyos ojos hallaré gracia. Y ella respondió: Ve, hija mía. Versículo 3. Fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció en aquella parte del campo que era de Boz, el cual era de la familia de Elimelech. He aquí que Boz vino de Belén y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Boz dijo a su criado, el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado mayordomo de los segadores respondió y le dijo: Es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab. Y ha dicho: Te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y esta desde la mañana hasta ahora, sin descansar, ni aun por un momento. Entonces vos dijo a Ruth: Oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que siguen y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿Por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Una de las cosas que me impacta de Ruth y que Dios me muestra de la actitud que tuvo Ruth fue que fue una mujer humilde. Esta inclinación de postrar su rostro ante vos, quien es tipología de Cristo, revela que ella entendía que simplemente era una sierva y que estaba cumpliendo con un trabajo, con una labor para el sustento de ella y de su suegra. Una de las cosas que nosotros tenemos que tener claro a la hora de emprender es que nosotros no somos dueños, que lo que tenemos es por gracia inmerecida, que Dios nos da los talentos para que los desarrollemos en pro de honrar y glorificar su nombre. Ruth es una de las historias verídicas de la Biblia con la cual realmente de manera personal yo me identifico. No sé si a ti te pasa que cuando lees un texto, un pasaje bíblico, te sientes reflejado en aquello que estás leyendo. Pero quiero decirte que así pasa, porque es Dios hablándote, es la palabra haciéndose viva en nosotros, es el rema de Dios en ese tiempo para cada una de nosotras. Así que yo me identifico en Ruth porque yo me he visto muchas veces en varias áreas de mi vida como aquella mujer, trabajadora, abnegada, que jamás renegó de su situación ni de la condición en la que estaba, pues abandonar Moab, su ciudad de nacimiento, una ciudad pagana adoradora de ídolos, pero que al conocer Ruth al verdadero y único Dios, también conoció el verdadero amor, uno que la redimió y no la condenó, a pesar de no ser del pueblo judío. Ruth como representación del pueblo gentil, quien se convierte al Dios único y quien trabajó incansablemente en los campos de Boz para ayudar a su suegra y para sustentarse ella y sustentarla a ella. Quiero decirte algo, mira, Ruth fue una mujer que si vemos en los relatos bíblicos, ella nunca la vemos quejándose, ni de su condición, ni del calor que había inclemente. Solamente coloquémonos en el contexto de cómo es el lugar desértico en Israel, ¿cierto? Arena, calor a 35, 45 grados centígrados, pero ella nunca se cansó ni se quejó de eso. Pero en esto sí no puedo decir que me identifico plenamente en esta área
porque yo reconozco que muchas veces yo me he quejado de la situación. ¿Cuántas veces nos hemos quejado y nos sentimos cansados y queremos botar la toalla porque no vemos el fruto de en lo que hemos trabajado? Pero es que Dios está mirando el cómo estamos haciendo las cosas. Porque al tiempo del Señor nosotros cosecharemos y segaremos. Y a veces se nos olvida eso. Debemos entender que nosotras no somos dueñas, que solo somos administradoras y que Dios está mirando la actitud de nuestro corazón, cómo ejercemos cada labor y cada trabajo que emprendemos. Si tú tienes un emprendimiento, el Señor está viendo la condición y qué tipo de corazón tienes a la hora de ejercer ese emprendimiento, de atender a las personas, de servir a las personas. Lo mismo en tu trabajo, no sé cuál sea la área en la que tú te desarrolles laboralmente. Aún en tu casa, Dios también ve la actitud de tu corazón como también ve la actitud de mi corazón. Pero a veces tengo que reconocer que yo no he pasado la prueba o el checklist. Quizás en otros momentos sí, porque a medida del proceso de cómo Dios me ha ido formando, la actitud de mi corazón ha ido cambiando. Pero muchas veces reconozcamos lo que no ha sido así. Muchas veces nos hemos quejado que porque el salario a veces no es justo y sé que a veces nos indignan las injusticias, pero debemos entender que nuestra justicia viene de Dios y que Dios a su tiempo nos hará justicia si nos están haciendo agravio o injusticia. También quiero decirte que Dios no está ciego, Dios todo lo ve, pero debemos entender que todo es en el tiempo de Dios. A veces también nos quejamos quizás porque hizo frío, porque hizo calor, porque estamos cansados, porque estamos sudando, o porque comimos poco, o porque, sí, o porque ya estamos agotados de hacer lo mismo y se nos vuelve una rutina y ya no le encontramos ese deleite o ese disfrute, porque estamos tratando de tener ese deleite y ese disfrute en lo que hacemos, mas no en la persona que nos ha dado ese trabajo o nos ha puesto en ese lugar. Cuando la visión cambia del por qué y para quién estamos trabajando y para quién estamos labrando, todo lo demás cambia. Sí, quería como hacerte una salvedad con respecto a esa área de Ruth. Lo que amo de Dios es como muestra la vida de personas comunes, como tú y como yo, pero que Dios les cambió la historia y les dio un propósito. Me identifico con Ruth porque cada que emprendo algo siempre pienso en qué manera yo puedo honrar a Dios con lo que estoy haciendo. Por haberme salvado y haberme dado vida eterna y haberme dado tanto su gozo, su paz. Todo lo que hago y todo lo que yo emprendo, Dios está presente en ello. ¿Saben por qué? Porque he aprendido a conocer al Señor en la medida de mi relación y de mi intimidad con el Espíritu Santo en mi lugar secreto, porque lo amo. Yo pensaba muchas veces, y no sé si te pasa a ti, pero pensaba, ¿qué le puedo dar a un Dios que todo lo tiene? Si Él es el dueño de todo. Él creó mi vida, creó la vida de la humanidad, le dio vida a la humanidad, creó la misma creación, valga la redundancia, es el dueño del universo. ¿Qué se le puede dar a un Dios que es el dueño de todo y que todo lo tiene? Pero luego entendí y encontré que la única manera de darle algo es servirle y servirle no por imposición, no por obligación, sino por amor, por agradecimiento. No porque me toque hacerlo. Y eso fue lo que empezó a marcar la diferencia en todo lo que he hecho. Cuando servir a Dios, mis amados, se vuelve un deleite, entendemos que no cambiamos de religión, sino que vivimos para nuestro Señor Jesucristo, para nuestro amado Salvador. La vida cristiana no se trata de cambiar de religión o de ritos o de normas, no. Se trata de la vida de Jesús en nosotros. De la misma manera, Ruth dejó todo, mis amados, por
por seguir al Dios único y verdadero. Ruth dejó todas las comodidades que tenía en Moab, entre comillas. Abandonó la falsa creencia de sus dioses falsos, esos que nunca le dieron nada, sino que por el contrario le habían robado todo. Tú y yo no tan solo servimos dentro de la congregación es una parte. Nosotros también servimos afuera de ella. Servimos con nuestro trabajo, con nuestro emprendimiento, con lo que hacemos para el Señor. Y lo honramos cuando vivimos su palabra en todo lo que hemos edificado para Él. Cuando somos justos y honrados. Cuando edificamos en la roca, todo lo que hacemos lo dedicamos y lo consagramos a Jesucristo. Así que para Dios toda la honra, toda la gloria, toda la alabanza por los siglos de los siglos. Amén. Así que la invitación en este mensaje de hoy es que pongas tu mirada en Cristo y que labres para el Señor. La Escritura dice que todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios y no para los hombres. También dice la palabra de Dios en Gálatas capítulo 6, versículo del 9 al 10. No nos cansemos de hacer el bien, porque a su debido tiempo cosecharemos, si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos, y en especial a los de la familia de la fe. Así que siempre hace el bien, porque al final verás el fruto de tu trabajo. Dios te bendiga.